Bueno, pues la comunicación ahora es a cargo de Fernando Tudela y María Sandra Martínez y se titula San Esteban de Gormaz, Camprodón, Patrimonio desplazado, olvido y reconstrucción de la memoria cultural. Hola, buenos días. Bueno, somos Fernando Tudela Rodríguez y Sandra Martínez Caballero. Fernando Tudela, ¿te quieres presentar tú? Vale. Yo soy conservador y restaurador de bienes culturales por la Universidad de Granada y ahora mismo estoy con un programa de doctorado en la misma universidad. ¿Y tú? Y bueno, yo soy el técnico de turismo y cultura del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, que es la localidad de la que vamos a hablar durante los próximos 15 minutos. ¿Dónde se pasa el pasador? ¿Dónde se da? Pues ahí. Bueno, San Esteban de Gormaz está, por si alguno no lo sabe, está en la zona oeste de la provincia de Soria, es cabecera de comarca. Alguno de los que están presentes aquí lo conoce bastante bien, a San Esteban de Gormaz y a su arte románico, que es de lo que vamos a hablar estos minutos. Bien, debajo tenéis una fotografía de la plaza de San Esteban, que es lo que conocemos nosotros como Placituela, y arriba tenéis un mapa de ubicación de los templos románicos que hay en San Esteban de Gormaz. A la izquierda tenéis la iglesia de Santa María del Ribero y un poquito más arriba la iglesia de San Miguel Arcángel, famosa porque es el origen de las galerías porticadas románicas. Y abajo a la derecha tenéis en otro color, y en la plaza redondita de color verde, donde estaría ubicada la iglesia de la que vamos a hablar, que es la iglesia de San Esteban de Gormaz. Es un poco redundante todo, pero bueno, es que es así. Ahora mismo, si vais a San Esteban, veis ese aspecto de esa plaza diáfana, vacía, y lo curioso es que pocos habitantes de la población local, creo que el 1 o 2%, conocen que en ese lugar se ubicaba hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 100 años, uno de los 3 templos románicos que tenía la localidad. En esta exposición van a confluir dos elementos importantes. La primera es esa pérdida patrimonial, esa pérdida cultural que tuvo la población, o que tiene la población todavía, la población de San Esteban y la población en general, sobre la pérdida de la iglesia, unido a ese desconocimiento del por qué se pierde el templo, ¿no? ¿Cómo es posible que en apenas 100 años, desde 1922, se haya perdido por completo la pista de cómo era ese templo y qué es lo que le ocurrió, incluso su nombre? El otro elemento que confluye es que justamente en esa fecha, 1922, la Comisión de Patrimonio estaba, de Monumentos, perdón, estaba más pendiente de lo que había ocurrido con San Baudilio de Berlanga de Duero, no sé si les suena, ese expolio de las pinturas a cargo de, del que también se llevó la iglesia de San Esteban a otro lugar, de León Leví. A ver. Ahí está. Bueno, ahí tienen una de las 5, creo que son 5 imágenes reales que existen de la iglesia de San Esteban. La fotografía de la izquierda es desde el ángulo, desde donde estaría hecha esa fotografía, y ahí pueden verla, pues es un ejemplo prototípico del románico rural de repoblación, ¿no? Del románico rural soriano. Después Fernando les hablará un poquito más de este tema. Cuando alguien pregunta en San Esteban sobre la iglesia, siempre te dicen la iglesia de la Placitola, la iglesia que está en Camprodón. Y eso es porque tú te preguntas, es que ¿cómo es posible que recuerden, sepan que está en Camprodón, pero no sepan ni cómo se llamaba el templo? ¿No? Es bastante curioso. Como os decía, que en 100 años se ha perdido toda esa información. Camprodón, bueno, pues León Leví, efectivamente, que se dedicó a expoliar y vender todo nuestro patrimonio al mejor postor, al final terminó vendiendo la iglesia, pues, y la tenéis en una finca privada en Camprodón. Bien, claro, esto pasa en 1922, no hay ningún testigo vivo
de lo que pasó, pero es que tampoco hay transmisión oral de padres, abuelos a hijos y a nietos. Y solo tenemos los testimonios que se encuentran tanto en los archivos diocesanos del Obispado de Osma como en los plenos municipales del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y en la Comisión de Monumentos. Para entender qué le pasó al templo, tenemos que cambiar de protagonista. Y ya la iglesia no va a ser San Esteban, sino que el protagonismo lo va a tener el convento de San Francisco. A la izquierda tenéis un dibujo de cómo era el convento de San Francisco, que está apenas a 100 metros de donde está ubicada la iglesia de San Esteban. Y claro, es un convento franciscano de origen más o menos de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, cuya iglesia, que veis en la parte derecha, es del siglo XVI, ¿no? El marqués de Villena, en 1525 ordena su construcción, el conde de San Esteban en esos momentos. Ese convento es desamortizado en 1835 y desde esos momentos el Obispado de Osma se echa las manos a la cabeza por haber perdido el templo más grande que existe en San Esteban. ¿Y qué hace? Pues hace todo lo posible para volver a recuperarlo. Y en esas entra en trámites de negociación el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Entre los dos, por sus intereses personales, privativos, van a acabar deliberadamente con la iglesia, que entonces era la parroquia de San Esteban de Gormaz, con la iglesia de San Esteban. Se inician en 1873 esos trámites para trasladar la actividad parroquial de la iglesia de San Esteban al convento de San Francisco, pero hay que poner una excusa. Y la excusa es que la iglesia de San Esteban está en ruina inminente, cosa que era completamente falso, porque cuando en 1895 se inician los trámites para volver a utilizar el templo del convento de San Francisco, se tiran 5 años de restauración. Entonces, 5 años de restauración hubieran sido seguramente muchos menos años, incluso meses de restauración en la iglesia de San Esteban. El tema es que el Obispado de Osma quería recuperar ese templo y al Ayuntamiento de San Esteban le interesaba bastante que desapareciera la iglesia. ¿Por qué? Pues porque quería a toda costa cambiar la ubicación del mercado municipal. Ya sabéis que las plazas castellanas, ¿no?, es por donde se ubica ese mercado municipal. Bueno, pues cambiar esa ubicación del mercado municipal a una plaza que estuviera cerca y que tuviera conexión con muchas calles. El problema es que en medio de esa plaza, ¿qué había? Pues la iglesia de San Esteban. Y efectivamente, hasta que no terminaron con ella, no acabaron esas negociaciones, ¿no? Es triste decirlo, pero fue así, realmente. Así que ahí tenéis una visión actual de la iglesia del convento de San Francisco, que el 7 de junio de 1900 es reinaugurada como parroquia y no solo se lleva la actividad parroquial de la otra iglesia, de la iglesia de San Esteban, sino que también se lleva su advocación. Desde esa fecha, este templo es la parroquia de San Esteban protomártir. Vamos, no había ningún tipo de interés en que se volviera a utilizar el otro templo románico, ¿no? Y quiero leeros lo que dice el noticiero de Soria, el 17 de junio de 1900, en relación a esa inauguración. Hoy en adelante, y única iglesia parroquial, ya no sabremos nada más de la otra, la que antes solo era ruinas del exconvento de San Francisco y hoy ha sido reedificada a expensas de todo el vecindario en general, pues quien más, quien menos, ha contribuido con su sacrificio a la restauración de dicho templo, habiendo entre los donantes hijos de esta histórica villa, quien ha contribuido con algunos miles de reales. Y aquí entra el tercer factor, la población local, que parece que no solo fue cómplice silencioso, sino también fue mecenas de esa intervención. Ya tenemos la iglesia de San Esteban cerrada a cal y canto, ya no es parroquia. Tenemos inaugurada la nueva parroquia. ¿Cuál es el siguiente paso? Conseguir esa plaza, ¿no? Y para conseguir esa plaza, ¿qué hay que hacer? Eliminar la iglesia de San Esteban. El 13 de octubre de 1920, en pleno municipal, se reúne el consistorio sanestebeño y fijaros lo que pone a la izquierda en la orden del día.
¿Lo veis? Demolición de la iglesia de San Esteban. Y aquí, que también os lo quiero leer, es que no puedo... no. Pone los tratos que se hicieron entre Ayuntamiento y Obispado de Osma para terminar demoliendo la iglesia, ¿no? La iglesia parroquial destinada al culto carece de torre donde fijar las campanas. Creía que sería de gran conveniencia para el pueblo que éste se encargara de la construcción, está hablando el alcalde, que éste se encargara de la construcción de dicha torre, a cambio del local, materiales y terreno que ocupa la vieja iglesia. Es decir, que si el ayuntamiento derriba la iglesia de San Esteban, el obispado se queda con la torre que la coloca en la iglesia, en la actual parroquia entonces, y el resto de sillares y piedras y elementos arquitectónicos se los queda al ayuntamiento. En este estado, el ayuntamiento, considerando que de este ASEMES se viene estudiado hace bastante tiempo y que sería de bastante utilidad para el municipio, puesto que con el valor de los materiales de la iglesia que hay que derruir, había quizás suficiente para la construcción de la torre nueva y de forma económica que desea el señor obispo. Además, teniendo presente que, dado el fomento que va teniendo el mercado y el comercio en esta población, es de suma necesidad para la misma tener una plaza para mercado. Lo veis, ¿no? Asunto que, desde luego, quedaría resuelto con la demolición de la iglesia de referencia. Y el 13 de octubre de 1920 se aprueba en pleno municipal ese derribo de la actual iglesia de San Esteban con el beneplácito del Obispado de Osma, que al final es el dueño del templo. Vale, continuando con lo que has puesto, Sandra, una vez que se aprueba la demolición y el obispado está de acuerdo y hay ayuntamiento, desde el ayuntamiento se les carga a dos hermanos, Miguel y Blas Barral, a encargarse de desmontar la iglesia, del derribo. ¿Cómo proceden a hacerlo? Había que reservar unas piedras para la nueva torre de la iglesia parroquial y con el resto de materiales podían hacer ellos lo que quisieran, venderlos o reutilizarlos o lo que ellos vieran conveniente. Que ahí es cuando o bien León Leví aparece en San Esteban por su proximidad o conocimiento de la zona o ellos contactan con él mismo. Entonces, en 1922 aparece también la Comisión de Monumentos, que ya se ha mencionado antes, que estaba Blas Taracena y José Tudela, que aparecen, y ya estuvieron, que fue cuando hicieron algunas fotografías, y después vuelven para documentar un poco cómo había sido todo el proceso, de decir pues que el ayuntamiento estaba de acuerdo, el obispado también, las piedras se habían vendido, y no lo eximen un poco de responsabilidades a lo que son instituciones. Sí, un poco están en contra de estos dos, de los señores Barral, que son los que han ejecutado el desmontaje, pero queda ahí, tampoco se lleva ningún cargo ni hubo mucha responsabilidad. Aquí se muestran dos fotografías, una de la ventana del ábside y otra de las pinturas del ábside que representan la cena de Jesús en casa de Simón el Leproso, que parece Jesús en el centro con tres figuras a cada lado y a los pies supuestamente sería María Magdalena. Estas pinturas no estaban, como la mayoría de las iglesias románicas de esta zona, estaban cubiertas por algún retablo, no sé si barroco, renacentista, pero por un retablo. Entonces, cuando se desmonta la iglesia para llevar el culto a la del convento de San Francisco, se quita el retablo y es cuando aparecen las pinturas. Entonces, esta imagen corresponde a Juan Cabré, que apareció en San Esteban entre 1911 y 1917 para documentar el patrimonio que había para el conocido catálogo de la España monumental de la provincia de Soria, que quedó inédito y no se llegó a publicar. Vale, pues acelero. Vale, entonces, resumiendo, Leví compra las piedras, compró las pinturas, pero las pinturas se deshacían porque estaban hechas al seco y no al temple, y entonces se lleva solo lo que podía ser comercial, es decir, ábside, canecillos y portada, que salen en tren desde San Esteban hasta Barcelona. Sí.
De la iglesia no se sabe nada hasta 1952. Sí es verdad que se nombra en bibliografía anterior por Pelayo Artigas y por el propio Gaya Nuño, por testimonios que él conocía, aunque él no la llegó a visitar. Y en 1952 Gaya Nuño publica un artículo en la revista Celtiberia de que hay una joya del románico soriano en una finca privada en Camprodón. Las piedras aparecieron estuvieron muchos años paradas en el muelle de Barcelona hasta que un señor, Cayetano Vilella, la compró y se montó, según sus palabras textuales, un edificio estudio del románico. No reconstruye la iglesia, sino que construye una finca en la que construye una iglesia, un claustro y su vivienda, pero no bajo un margen creativo, no siguiendo ningún estilo. Y entonces lo que veníamos que era la pérdida de la memoria. Yo soy de San Esteban, entonces ya mis bisabuelos conocieron la iglesia, conocieron el derribo, mis abuelos no la llegaron a ver y la generación de mis padres les escuchaba de oídas, pero ya la mía, mis amigos no son conocedores de que en la Placituela había una iglesia románica. Sí que nos abanderamos mucho de San Miguel y del Ribero, pero de esta iglesia y de mayores dimensiones no se ha llegado a lo que es ni transmitir el testimonio entre los propios vecinos. En la imagen superior de arriba a la derecha, extraída de la Enciclopedia del Románico, se puede ver lo único que queda de la iglesia en San Esteban, que son 2 capiteles que están en la iglesia parroquial, a modo decorativo en el suelo. Y luego abajo hay una imagen comparativa de lo que es la portada que había en la iglesia de San Esteban y luego la de la recreación que se hizo en Camprodón. Carlos de la Casa hizo un estudio en el año 2002 y estudió la finca buscando similitudes y reconociendo piezas, pero ahí se demuestra que no está tal cual, sino que se reconstruyó. Bueno, sí, solo señalar que la imagen de mayor tamaño se ven a los vecinos de lo que sería la futura plaza de San Esteban frente a lo que es la ruina del proceso de derribo y felizmente, porque se les ve a todos sonriendo, ya no sabemos si porque se estaban haciendo la fotografía, porque ganaban una plaza o por qué, pero no se ve disgusto por parte de la población. Bueno, nada, para finalizar, sí, gracias, Fernando. Esa responsabilidad que tienen las entidades públicas, ¿no? por recuperar esa memoria, ese patrimonio cultural, esa identidad del pueblo, ¿no? El ayuntamiento siempre tiene que ir a la cabeza, ¿no? Junto con otras asociaciones y entidades públicas, y desarrollar esos proyectos que, aunque no puedan traer de vuelta a la iglesia de San Esteban, puedan rememorarla de alguna forma, ¿no? Los proyectos de digitalización como TEDITES, los destinos turísticos inteligentes o la propia difusión cultural, ¿no? Digo que no se puede volver a traer la iglesia de San Esteban, pero bueno, hace 4 años apareció una noticia en Mil Anuncios que vendían una finca en Camprodón por 2.100.000 pesetas, iba a decir, 2.100.000 euros. Nadie la ha querido comprar. Obviamente el Ayuntamiento de San Esteban no tiene capacidad económica para ello. Y haciendo este trabajo volvemos a buscar a ver si seguía en venta y sigue en venta. Y la han bajado 900.000 euros. Así que igual dentro de poco tiempo podremos adquirirla. Muchas gracias. La siguiente comunicación, a cargo de Héctor Fonseca, Roberto Losa y Ángel Palomino. Y el título es Restitución digital del patrimonio cultural disperso, nuevas formas de reencuentro. Hola, buenos días a todos. Soy Héctor Fonseca, vengo en representación tanto de Roberto Losa como de Ángel Palomino, que somos los 3 miembros de la empresa Patrimonio Global, que nos dedicamos, entre otras muchas cosas, a la digitalización del patrimonio. Esta charla, en vez de hablar de un caso concreto de patrimonio disperso, hablamos de una posible herramienta más en nuestro arsenal para
establecer lazos entre los lugares de origen de estas piezas y el lugar en el que han acabado residiendo, ya sea una institución o una colección privada u otros muchos elementos. Bien, y eso sería la restitución digital, ¿vale? El problema de inicio es el que ya hemos hablado, el de la diáspora del patrimonio cultural, que es del que va todo este congreso. A buen ejemplo pongo el ábside de Fuentidueña, que mucha gente conoce aquí bien. Y cuando un bien patrimonial sale de su lugar de origen, se pierde un aspecto fundamental suyo, que es el contexto. Aquí que se note que los tres autores somos arqueólogos, para nosotros el contexto es fundamental. Sin el contexto, no solo el contexto geográfico, sino también todo el contexto histórico-cultural que rodea una pieza es clave para comprender pues, por qué se realiza en un primer lugar y cuál es su recorrido. Pero la pérdida del contexto geográfico es fundamental para entender ciertos aspectos como las decisiones técnicas que el artista adopta a la hora de abordar la pieza, porque muchas veces tienen que amoldarse a un espacio concreto, o las temáticas que se abordan, dado que el arte por el arte es una cosa que ha sido relativamente reciente. El arte siempre obedece a un mensaje, a una idea que se quiere transmitir. En este contexto, como he dicho, la restitución digital puede permitir reunir estas piezas en un mismo espacio virtual, pero también permite ampliar las herramientas de comprensión y de lectura de este patrimonio, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. La realización de una copia digital al final no deja de ser un paso más en la larga historia de la realización de copias. No, a una sala que está llena de historiadores del arte no voy a andar yo dando lecciones sobre el valor y la importancia de las copias que han tenido a lo largo de la historia del arte desde sus orígenes más remotos, con lo cual pasaré un poco por encima de esta imagen, pero sí que la copia virtual, la copia digital, es un nuevo paso en este devenir histórico que permite un nuevo grado de herramientas. En este caso, pasamos a qué es la restitución digital. Bueno, la restitución digital parte de una base fundamental que es generar una copia facsímil en 3D del bien. No solo del bien, sino también, en los casos en los que todavía se conserva, del lugar de origen de dicha pieza. Y la idea al final es hacer un puzzle y recomponer la pieza en dicho lugar de origen, reintegrarla con su entorno, ¿vale? Este reencuentro, que es a la vez simbólico, pero también puede ser científico, porque se puede abordar de distintas maneras, estudio de volúmenes, estudio de composiciones, por ejemplo, retablos que han perdido su armadura, se pueden elaborar reconstrucciones digitales, pueden jugar con los volúmenes de distintos paneles para estudiar distintas propuestas de reconstrucción, pero en todo caso, esta restitución digital no sustituye a una restitución original, especialmente en casos en los que la adquisición del bien ha sido cuanto menos controversial. Sin embargo, la restitución digital, permite un beneficio dual que el lugar de origen recupera, aunque sea de forma no física, ese objeto y permite visualizarlo en su contexto, mientras que el lugar de destino gana también en el relato, porque se puede asociar con ciertas herramientas que permite al visitante visualizar esa pieza en su lugar, o ese objeto, o ese bien, en términos más genéricos, en su lugar de origen. Volviendo, por ejemplo, al ejemplo de Fuentidueña, un ejemplo práctico. Si se realizase una digitalización del ábside, se reuniese con
lo que queda de la ermita de Fuentideña se pusiera en el mismo espacio y aparte, evidentemente, habría que reconstruir mediante modelado 3D las partes que faltan, que no son pocas, entre otras la techumbre y demás, se podría ofertar tanto en el lugar de origen como como en Nueva York una experiencia de visualización a través de gafas virtuales que permite ver ese ábside en su entorno original. Por poner un ejemplo, las aplicaciones, como ahora veremos, son varias. Pasando al aspecto más técnico, esta restitución virtual se hace mediante fundamentalmente dos herramientas que pueden parecer muy similares, pero que esconden diferencias significativas, pero que por fortuna se pueden combinar para tratar de obtener lo mejor de cada una de ellas. Por una parte tenemos la fotogrametría digital, que es la que se suele emplear en temas de patrimonio, por dos factores fundamentales. Primero, que es más accesible económicamente, la inversión económica es mucho menor, así como la curva de aprendizaje de los programas asociados a esta técnica, y que también otro aspecto fundamental es que, dado que la información que se obtiene parte de fotografías, en la reconstrucción de la textura, es decir, del color de las piezas, de los bienes, tiene una mayor fidelidad que en el escáner. Sí que hay escáneres con cámara, pero ninguno de ellos ofrece la misma precisión que una buena cámara. ¿Vale? Siempre estoy hablando, evidentemente, de cámaras profesionales, no de la cámara del móvil, pero que nos entendemos. Esto mayor se puede combinar con el uso de drones, sobre todo para la documentación de bienes inmuebles, aunque también de bienes, llamémoslos muebles hasta cierta medida, como puede ser, por ejemplo, un retablo, que es mueble relativamente hablando, pero que también un dron ayuda en la documentación de las partes superiores. El escáner láser ofrece, por otra parte, una mayor precisión volumétrica. Así que estamos hablando de una precisión nanométrica, pero estamos hablando también de equipos que son mucho más caros, hablando simple y llanamente, y que además se asocian a unos softwares y a unas herramientas que son más complejas de usar que las que están asociadas a la fotogrametría. Por eso, que lo que digo, normalmente se realizan acercamientos híbridos para temas sobre todo de bienes inmuebles, en el que se utiliza tanto el escaneador láser para reconstruir el volumen con la mayor fidelidad posible, pero por otra parte se combina con fotogrametría para obtener la mayor calidad de color de los objetos, original de los objetos. ¿Bien? Es importante también hacer esta distinción para saber también en qué función de qué caso nos interesa una técnica, otra o las dos. Hay que tener muy claro qué objetivo andamos buscando a la hora de hacer una restitución virtual para afinar con la técnica que más nos interesa. Dicho esto, como he dicho antes de pasar a la siguiente diapositiva, la restitución digital hay en ocasiones en las que no puede ser una sustitución de una restitución física, que es el caso en el que voy a hablar a continuación, porque los casos, como lo sabéis todos, hay muchos y variados y son muy complejos. Ahí ya hemos hablado recientemente de compras legales o de actividades o de regalos que se hacen cuando uno es monarca de un territorio en el que técnicamente no le pertenece, pero hace lo que quiere mientras está al poder. Y este sería un caso de los más claros, es el de los bronces de Benin. La expedición punitiva que se hizo contra el reino de Benin a finales del 19 tenía entre sus objetivos saquear el Palacio Real en busca de todos los bienes de los reyes de Benin para saquearlos y venderlos y con eso financiar la campaña punitiva que se había empleado. O sea, de hecho, lo vendían así los propios funcionarios británicos. Es una empresa de guerra que se va a autofinanciar mediante el saqueo. Esto, aparte de ser un caso flagrante de robo, de hecho, en los propios encabezados de las fotos se ve a ambos lados, pone loot y more loot, que es saqueo, bueno, botín en este caso y más botín, se une el hecho de que los bronces de Benin es uno de los casos más claros en los que el contexto importa. Estos bronces estaban ubicados en las paredes
de las estancias del Palacio de Benín en un orden muy específico, puesto que relataban la historia del reino de Benín y sus distintos monarcas. Al alterar ese orden, la pérdida de información histórica es enorme. Vale, perfecto. Es enorme. Entonces, bueno, se han dispersado, están en distintas instituciones. Los Países Bajos han devuelto recientemente más de un centenar de bronces. Y bueno, los que están en Inglaterra se están haciendo un poco más los orejas en este sentido. De todas formas, la restitución, lo que quiero decir es que la restitución virtual puede servir como una herramienta intermedia, en este caso, para tratar de elaborar esa reconstrucción de la historia del reino de Benín de forma digital, en tanto en cuanto vuelven las piezas físicamente a su lugar de origen. Con este caso, estaba hablando precisamente de este mismo caso, que es el debate que existe sobre la legitimidad de ciertos transportes, que hemos dicho, cada caso es único y muy variable. Lo que sí que se debe tener muy claro es que esto no se debe, la restitución digital no es una sustitución de la restitución física, o no se puede utilizar como tal, o no se puede utilizar como comodín. De hecho, hay muchas instituciones, sobre todo de lugares de origen, que son muy reticentes a emplear este sistema porque creen que va a dar al lugar de destino la excusa perfecta para no devolver nunca lo que tienen adquirido de aquella manera. Como he dicho, hay casos muy complejos, luego también entran temas en casos en los que la cultura de origen ya no existe como tal o se divide, las fronteras actuales no son las de antaño. Entonces, hay sitios en los que el entorno de una cultura se divide entre distintos países actuales, que es quien tiene el derecho a estos objetos o a la recuperación de ellos. Pues son temas a tratar. Como he dicho, las compras que técnicamente son en origen legales, pero que a lo mejor no se hacen precisamente en términos de igualdad entre comprador y vendedor y tal, son elementos que también deberían revisarse. Pero bueno, son aspectos como pongo ahí, de debate. En cuanto a los retos técnicos y de gestión que tiene este tipo de restitución digital, el fundamental es la calidad. No se pueden hacer, últimamente hay un boom de digitalizaciones y no todas cumplen los estándares de calidad que deberían tener. Tiene que ser una restitución de buena calidad, que luego pueda reescalarse para una visualización, pero que el archivo original sea lo más preciso posible, puesto que se convierte en una herramienta de estudio y de trabajo fundamental. Debe realizarse de forma que sea interoperable y que sea accesible entre distintos visores y que esos visores a su vez sean de fácil uso para el público general. Y luego hay que tener muy claro también el tema de la propiedad intelectual de dichos modelos 3D. Hay gente que se dedica a hacer modelos 3D cuando va de visita a museos y luego los pone para vender, con lo cual, para que la gente se los descargue y que se los imprima en su casa, por ejemplo. En ese caso, se están violando los derechos de propiedad intelectual de la institución que ha digitalizado esos bienes. Bien. Por último, quiero decir, es una herramienta, para terminar, es una herramienta utilísima, pero que se debe enfocar cada caso de forma individual, puesto que las circunstancias por las que este patrimonio ha salido de nuestro país, pues cada una es única. Y lo dicho, la restitución digital ofrece una serie de herramientas nuevas que deben ser explotadas y que deben ser utilizadas para mejorar nuestra comprensión de los bienes patrimoniales y del contexto en el que se utilizaban, pero que debe ser un camino paralelo y complementario a la restitución física, no tanto en los casos en los que la legalidad impera y eso ha salido de España, no puede volver, sino en los casos en los que esto sea un poco más gris. Pero la idea fundamental es que esto sea mejorar que esto sea un patrimonio compartido entre ambos sitios, que no sea tanto un caso de disputa, sino de encuentro. Muchas gracias. Blanca. La siguiente comunicación corre a cargo de Blanca Cerdá Aznar y se titula Contra la exportación del arte patrio, propósitos de la Dirección General de Bellas Artes 1917-1919. Gracias.
Buenos días a todos y a todas. Quería comenzar agradeciendo por haber considerado incluir mi comunicación y su temática en esta jornada, en esta sesión de hoy. La propuesta de comunicación se enmarca un poco en las investigaciones postdoctorales que ya se relacionaban con el estudio de la historia cultural contemporánea. Quizá a nivel disciplinar me desvío un poquito de las comunicaciones que me preceden, pero de algún modo pues sí sobrevolaré esta cuestión del expolio y de esas obras, en algunos casos desaparecidas, quizá no por una cuestión de compra, sino también por verse afectadas por catástrofes a veces, ¿no? Esta comunicación que remite la Dirección General de Bellas Artes en el periodo 1917-1919 corresponde con la gerencia del escultor Mariano Benlliure, que pueden ver en pantalla. Supongo que no es necesario introducir su figura pública e histórica. En cualquier caso, me voy a centrar sobre todo, como decía, en esa cuestión de gerencia que comienza en noviembre de 1917. La Dirección General de Bellas Artes, vinculada al Ministerio de Instrucción Pública y también Bellas Artes, se había fundado en 1915 y, de alguna manera, tomando el término del historiador Moreno Luzón, los centenarios a principios de este siglo han estimulado el estudio de, precisamente, tanto de la cuestión ministerial como de esta Dirección General de Bellas Artes. A partir de 1915 se va a perfilar la Ley de Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y, de alguna manera, eso brinda un horizonte con ciertas garantías, precisamente frente a esa perspectiva de expolio que se había venido practicando a lo largo de la Edad Moderna y, sobre todo, también durante la Edad Contemporánea. Creo que algunas comunicaciones hoy nos situaban ante esta situación, ¿no? De, por ejemplo, las desamortizaciones. En el caso de Mariano Benlliure, lo que vamos a ver y en lo que me voy a centrar es en una perspectiva de reformas hasta cierto punto implementadas, pero sobre todo quería subrayar este punto frente a las prácticas que le preceden. El hilo, ¿no? La línea que voy a seguir, primero será perfilar algunos fundamentos, sobre todo teóricos básicos. Ya he medio introducido esta situación del arte en España y el Estado, pero me dirigiré un poquito aquí. Algunas dispersiones y, por tanto, ¿qué reformas quería implementar, ¿no? Mariano Benlliure? Como decía, vengo desde la historia contemporánea, por tanto, mi objeto de estudio al final es un poco tener en cuenta la figura pública de Mariano Benlliure, sus agencias, sobre todo en la línea de la construcción del Estado Nacional, la consolidación en el siglo XX, y para eso, simplemente a modo de muestra, quería proyectar algunas obras que en las últimas décadas pienso han sido fundamentales para entender también la administración del Estado y lo que tiene que ver en este caso con el patrimonio. Para entender esa aplicación, esa función pública, ¿no? Ejecutar lo administrativo, también es necesario entender esos distintos niveles, la provincia, la región, que desde luego también va a estar muy presente en esta comunicación. Hay desde luego casos, ejemplos muy evidentes en que la obra de arte parte. Tenemos en pantalla el retablo de Anglesola, de una cronología un poquito posterior, si no me equivoco, a esta cronología de 1917 y 19, pero lo enunciaba porque fue un caso paradigmático en la época que sacude la prensa sobre la huida de piezas que en este caso sortean el sello España, ¿no? Y finalmente quedan adscritas al Estado francés para que sean mucho más estimulantes para los compradores extranjeros.
Mariano Benlliure, de alguna manera, en cuanto a esa figura pública, que va a ser fundamental desde principios del siglo XX, es escultor de la Restauración, pero también una diplomacia informal, podríamos decir, en la España del momento, es consciente de esa partida sangrante de obras que, como decía, pues desde época Guerra de Independencia, las desamortizaciones son muy claras, también en Valencia, su ciudad natal, pero al mismo tiempo que están operando esos agentes artísticos, Mariano Benlliure se relaciona con esos agentes. No estoy dirigiendo responsabilidad con esta diapositiva, pero al final son estos agentes, como por ejemplo Archer Milton Huntington, que desde Nueva York, pues por un lado organiza esas exposiciones muy sugerentes, ¿no?, para la sociedad estadounidense, pero al mismo tiempo también puede estar detrás de esas redes clientelares que están atrayendo hacia Estados Unidos piezas españolas. Por tanto, ¿qué hacer un poco con la Dirección General de Bellas Artes, cómo operar? La llegada de Mariano Benlliure es bastante anómala porque es el primer artista que se convierte en Director General de Bellas Artes. Por tanto, despierta algunos recelos entre sus contemporáneos en la medida en que se plantea si no es un ejemplo de esas lacras que afectan a la función pública en el sentido de nepotismo o situar a esos amigos en el poder, ya que no era su formación quizá la más adecuada, ¿no?, para ostentar este cargo, a priori al menos. Dentro de su programa de reformas, Mariano Benlliure está como muy preocupado por el hecho de no cortar con esa partida sangrante de obras, pero sí limitarlo en la medida de lo posible. Dentro de limitarlo, desde luego entran en juego las tareas de catalogación, de registro, de que con esa legislación que decía desde 1915 se aplique sobre todo y sea mucho más difícil la partida de obras, pero también, además de ese frente de expolio, decía antes que estaba el de los desastres que pueden llevar a la pérdida del patrimonio, ¿no? Tenemos como en 1918 algunos incendios como el de La Granja y otros van a afectar profundamente a ese patrimonio nacional y por tanto va a ser un poco también la llamada a plantear posibles soluciones en la línea de las copias que algunos de los que me preceden ya creo que han enunciado, ¿no? Esa posibilidad de establecer una dinámica de copias se entiende o se plantea, como decía, desde esa tensión centro-periferias o Madrid y los espacios un poco regionales o provinciales. No queda del todo perfilado, aunque la documentación de archivo nos da a entender algunas de las iniciativas en que se concretarían algunos de esos museos de reproducciones o copias y dónde se exhibirían, sobre todo, pero parece ser que la provincia o la región albergarían esas copias frente a los originales que quedarían en Madrid. Además de ese incendio en La Granja y otro que afecta a las salesas y que también devora importantes piezas del patrimonio, Mariano Benlliure va a ocuparse de otros asuntos, como por ejemplo San Antonio de la Florida, que parecía ser una cuestión candente para todos aquellos que tomaban posesión del cargo. De alguna manera también dejó entrever cómo de sugerentes o suculentas podrían ser esas instrumentalizaciones del patrimonio y cómo desde la política el hecho de actuar sobre esos bienes patrimoniales con necesidad de conservación pues simplemente marcaba las directrices o las líneas de interés de ciertos grupos, instituciones e incluso instancias ligadas al gobierno, ¿no?
¿Por qué enunciaba esto? Frente a ese deseo por actuar sobre el deplorable estado de las pinturas de Goya en San Antonio de la Florida, no parecía que la coherencia hubiera estado también, por ejemplo, en la Quinta de Sordo unos años antes, ¿no? Entonces, eran un poco unos argumentos un tanto cambiantes. Esas experiencias al frente de la Dirección General de Bellas Artes intentarían también quedar un poco equilibradas con la instauración o creación de un Consejo de Bellas Artes que pudiera de alguna manera organizar todo este tipo de propuestas. Como decía, va a ser un horizonte lleno de dificultades para Mariano Benlliure, que además también estaba al frente del Museo de Arte Moderno. Y, por tanto, cuando salga de este cargo en 1919, va a subrayar sus grandes obstáculos, sobre todo en términos administrativos, para poder llevar a término ese programa de reformas. Quería, sobre todo, contextualizar, ya que con la comunicación apenas puedo un poco acceder a esos objetos que me preocupan de estudio. Quería contextualizar su labor precisamente en otras agencias o en otros proyectos que encabeza Mariano Benlliure en esta cronología, y con esto me acerco al final. Como anunciaba o como introducía, también se ocupa o está al frente del Museo de Arte Moderno, pero en esa misma cronología en Valencia están desarrollando la iniciativa de un Palacio de Bellas Artes. Aparentemente esto no tiene nada que ver, pero en realidad sí, porque intentando un poco conjugar la idea de dónde quedarían esas copias y qué patrimonio sobre todo es distintivo de la nación, que al final sería un poco uno de los propósitos que más me interesan, y cómo se instrumentalizaría, Mariano Benlliure se convierte en una figura desde luego fundamental para articular unas semióticas dentro del nacionalismo español, pero al mismo tiempo subraya un papel importante a la región, a la provincia, precisamente para hacer patria, ¿no? Y cómo ese Palacio de Bellas Artes frustrado o ese proyecto de Palacio de Bellas Artes en Valencia podía de alguna manera cohesionar identitariamente y socialmente a los valencianos con su patrimonio, que estaría albergado y que sería también un poco el espacio de reunión de los artistas contemporáneos. Esa iniciativa se produce al mismo tiempo que se plantea cómo de necesario o no sería que en Madrid se centralizaran con la capacidad realmente de conservación algunos bienes culturales fundamentales, como digo, en términos identitarios. Ese Palacio de Bellas Artes, como digo, en Valencia tampoco se llevaría a término. Hay otro proyecto, Museo de la Vila Valenciana, en el que, bueno, de alguna forma los hermanos Benlliure también tienen gran protagonismo. Pero, y con esto acabo, ya anunciaba antes que no era del gusto de todos la presencia de un artista dentro de la administración y de la función pública. De hecho, muchos le sugerirían que, bueno, el escultor no tendría más que ocuparse de su quehacer artístico, porque en algún caso resultaba una molestia para un hacer un tanto más incluso consuetudinario, si me lo permiten. En el marco de esa gerencia que sí continúa al frente del Museo de Arte Moderno y en otras instituciones, quizá pueda, al menos en el plano de lo teórico, formular algunas iniciativas en términos patrimoniales, sobre todo el patrimonio nacional, que tienen su origen en estas propuestas que enunciaba. Y si me lo permiten, con esto finalizo la comunicación. Muchas gracias por la atención. Bueno, damos paso ya a la última comunicación de la mañana. Corre a cargo de Sergio Pérez Martín y Josemi Lorenzo Arribas. Y el título es Del Bierzo a Almenac, un retablo renacentista vendido en el monasterio de San Pedro de Montes, León, y apostilla sobre su patrimonio disperso. Bueno, pues muchas gracias,
Eduardo, muchas gracias a la organización y muchas gracias a todas y a todos los que aguantáis estoicamente a estas horas, que ya es un mérito. Y bien, nos corresponde a mi compañero José Mi Lorenzo y a mí hablarles de uno de los múltiples episodios, de una pequeña historia en realidad, relacionada con la venta, con el patrimonio, con la dispersión del patrimonio en la comarca del Bierzo y más concretamente en lo que se conoce como la Tebaida, ¿no? Un patrimonio y un territorio privilegiado en lo paisajístico, privilegiado también en lo patrimonial y evidentemente con unas raíces históricas verdaderamente profundas vinculadas a personajes harto conocidos como San Genadio, como San Fructuoso, y con las múltiples fundaciones que se llevan a cabo en ese territorio, vinculadas también a todo ese movimiento eremítico tan fructífero. Uno de ellos, precisamente una de esas fundaciones, es la que se establece en la localidad de Montes de Valdueza, este monasterio, un monasterio benedictino, fundado en época visigoda, refundado en el siglo X, y cuya historia trasciende desde la época medieval hasta la época incluso contemporánea, que ha sido fruto de intervenciones bien recientes, ¿no? En lo que a nosotros nos preocupa verdaderamente es en el patrimonio mueble, en el que tanto Josemi como yo llevamos trabajando ya casi algo más de 5 años, y casi entrar en este edificio es como entrar en el monasterio una vez que a mediados del siglo XIX, cuando los monjes salen de aquí tras el proceso desamortizador, prácticamente quedó cristalizada la iglesia y en él reconocemos prácticamente todos sus bienes muebles, ¿no? Desde 5 retablos en su capilla mayor, todos ellos entre los siglos XVII y XVIII, 2 sillerías corales, y todo ello se puede seguir perfectamente pues, a través de las crónicas que nos dejaron algunos personajes como Enrique Gil Carrasco, como don Manuel Gómez Moreno, e incluso si ven esa pequeña flechita amarilla que está marcada ahí a la izquierda, habría un sexto retablo. Un sexto retablo del cual no conocemos absolutamente nada, salvo que estaría en el brazo norte del transepto, puesto que en el sur está la salida hacia el claustro, y que don Manuel Gómez Moreno glosa como único elemento de interés dentro del apartado de pintura mural, de pintura sobre tabla que existía en el monasterio. En ese proceso de trabajo, de inventario que hemos llevado a cabo durante estos años pasados, pues apareció en una cajonera tirados estos rasguños, estos pequeños fragmentos de lo que podía ser una crestería, unos pequeños doseles o algún tipo de encasamiento vinculado quizá pues, a una obra de final del siglo XV, principios del siglo XVI, de un hipotético retablo que quizá pudo casar con ese que nos hablaba Gómez Moreno y que se recoge en el año 1906 también en el catálogo monumental, al menos en ese momento en el que se está llevando a cabo la catalogación de toda esa zona del Bierzo. Nada se sabía de este retablo, más allá del apunte que podéis ver en pantalla, y comenzamos pues, con algo que a veces suele ser muy penoso, sobre todo cuando no sabes si vas a llegar a ningún resultado, que era una búsqueda sistemática en la prensa de la época, principalmente aprovechando pues, los repositorios con los que actualmente contamos, con sus problemas, pero contamos con ellos, y después también búsquedas en la prensa en papel. Sabíamos lo que nos decía don Manuel Gómez Moreno, que en el año 6 ya se había vendido parte de ese retablo, y nos pusimos a buscar hasta que en una de estas, después de ya bastante tiempo, y bueno, pues íbamos haciendo búsquedas periódicas, encontramos pues ya la noticia replicada por los diferentes periódicos, como era habitual en fechas próximas y parejas, que todos además referencian a un periódico llamado La Democracia, de La Bañeza, en León, que casualmente no se conserva en ninguna biblioteca pública ni privada ningún ejemplar del año 13, que es el año que nos interesa. Entonces lo conocemos a través del eco o el reflejo que hacen otros periódicos de esa noticia. Ahí se decía, hay varias versiones, esto sabemos que siempre es un poco nebuloso, pero que acompañados del obispo, cosa que dudamos mucho porque acababa de estar la diócesis en sede vacante, se estaban intentando vender unos cuadros, decían, del monasterio de Montes, que eran del siglo XII, y que había unos ingleses por ahí interesados en la compra por 10.000 pesetas. Ese es lo que sabemos a través de la prensa. Hasta que finalmente tuvimos suerte y lo que aparece en una publicación gráfica en Nuevo Mundo es la reproducción de algunas de estas tablas
que es en esta página que podéis ver ahí, ya desmontadas de su mazonería y posiblemente preparadas para la venta. Seguimos en el año 1913, con un pie de foto en el cual se atribuyen a Berruguete, pero sobre todo se nos indica que proceden del monasterio de San Pedro de Montes. Era el mismo año en el que se vendieron. Es verdad que acababa, hacía poquitos años, de tener lugar una exposición retrospectiva de arte antiguo en la ciudad de León, donde se trasladaron muchas piezas. Sabemos también que algunas no llegaron ni siquiera a exponerse por la actividad de los marchantes y compradores que se hicieron con ellas. También sabemos que era la época, este es un anuncio, en este caso salmantino, pero en lo cual esto era frecuente, ¿no? Es decir, anticuarios, muchos de ellos en Madrid, pues a un apartado de correos, pues pidiendo noticia y pidiendo piezas para ser compradas, ¿no? Bueno, pues el fruto de la venta lo tenemos reflejado en un retablo neogótico que se pinta sobre el enlucido del muro donde antes se apoyó el retablo de tablas vendido. El monasterio de San Pedro de Montes, la iglesia de San Pedro de Montes, mejor dicho, porque deja de ser monasterio con la desamortización, conserva unos escuetísimos y muy parcos libros de fábrica, pero aún así han sido beneficiosa su consulta, porque efectivamente se nos dice de una manera bastante confusa, también es cierto, un fleco que se vende, un fleco de retablo de madera del altar de la Asunción, entendemos que será la Asunción por un inventario de 1921, donde sí que se dice que hay una talla bajo la advocación de la Asunción, o bajo la figura de la Asunción. Esto ya era en 1883, lo cual cuadra con el apunte de don Manuel Gómez Moreno en 1906 diciendo que parte se había vendido. Pero es que en las cuentas de 1913, que se toman un año más tarde, se nos informa del gasto que había costado pues, sacar la autorización de la Nunciatura Apostólica para enajenar unas tablas. Este retablo, no lo hemos dicho todavía, es un retablo mariano, es un retablo dedicado a la Virgen. No conservamos en el monasterio de Montes prácticamente ninguna pieza de los siglos XV y XVI, salvo la que veis a la izquierda, que es la Virgen de la Guiana, que hacemos protagonista del encasamiento central del retablo que se vendió, y que cuando esta pieza gótica va teniendo cada vez más devoción, se le hace un retablo en una de las capillas laterales, un retablo enorme, y posiblemente fue entonces cuando es sustituida pues, por esta talla de gusto napolitano, esta Asunción, efectivamente, para no dejar huérfano el retablo que posteriormente se vendería. Llegamos finalmente, después de mucha búsqueda, que la vamos a ahorrar, a una pieza importante, y es que localizamos, a partir de las fotografías de la revista Nuevo Mundo que antes habéis visto, en una reconstrucción facticia del MANAC, las tablas como depositadas, en los almacenes del MANAC, y efectivamente confirmamos que son las mismas tallas. Estas tallas, según nos cuenta el MANAC, en la ficha proceden de la iglesia de San Hipólito de Támara, en Palencia, y las atribuyó Angulo a un pintor de mediados del XVI llamado Alonso Gallego, aunque después también algún técnico del MANAC especula con que pudieran pertenecer a Andrés de Melgar. Estas tallas entran en el MANAC por la compra que en el año 32 la Junta de Museos hace de la colección de Lluís Plandiura, un coleccionista catalán que comenzó su colección de arte en 1918. Y nos vamos a los archivos catalanes y efectivamente en la residencia de Lluís Plandiura, en unas fotografías hechas en 1928, ahí tenéis, bueno, pues podemos ver la Anunciación, podemos ver dos de las predelas y la Visitación. En otras estancias podemos ver el resto de las tablas que nos faltan, son como 3 lados de la estancia, y ahí tenemos estas tablas, efectivamente, que entran en el año 32, sabemos que están en casa de Plandiura en el año 28, por lo tanto nos queda, y seguimos todavía sin saberlo, qué ocurre entre el año 13 y el año 28, que ya estaban en la casa de Lluís Plandiura. Bien, la
venta, efectivamente, como decíamos, no lo hemos logrado saber en qué momento se lleva a cabo, pero ha de situarse en torno a ese año 18 aproximadamente y ese año 28 en el cual las fotografías ya sitúan las tablas dentro de la colección Plandiura. Lo que sí sabemos es que esa colección dura relativamente poco tiempo, porque justamente en el año 32 es cuando Plandiura tiene que vender su colección a la Generalitat y a partir de ahí se hace un pormenorizado inventario que también conocemos y que se conserva en este archivo municipal, histórico municipal de Barcelona. Un archivo donde, por suerte, todo se detalló con extraordinario cuidado, más allá de, bueno, pues de ahorrarse algunos detalles que quizá ni siquiera se conocían. El hecho de que aparezcan listadas todas y cada una de las tablas de ese retablo, añadiendo no solo ese número de registro, sino pues una datación, una identificación, unas medidas, veremos que efectivamente lo único que faltaría y que se nos ha hurtado es el hecho de la procedencia y es el hecho de una posible atribución. No pensemos que sea algo que Plandiura hiciese a propósito, sino que quizá el propio Plandiura, al momento de comprar las tablas, ya desconocía qué es lo que estaba comprando exactamente, ¿no? A partir de esas búsquedas en el archivo de Barcelona, también hemos localizado algo que, bueno, que quizá puede situarnos también en esa pista, que es una compra que Plandiura efectúa en el año 19 a Rafael García Palencia de un retablo. Un retablo por 4.500 pesetas, nada tiene que ver esto con las 10.000 que hablábamos antes, pero evidentemente esas 10.000 también parecen bastante magnificadas si tenemos en cuenta que por 10.000 pesetas estaba vendiendo en esos mismos años un Greco de la Catedral de Valladolid. Por lo tanto, bueno, este retablo no parece que alcanzase esas 10.000 pesetas que hablábamos antes, ¿no? Bien, por tanto, en el MANAC se sitúan, y ahí hemos podido pues, investigar y estudiar estas mismas tablas a las que voy a aludir simplemente ya de pasada algunas cuestiones que verdaderamente ya nos interesan menos, que son en los temas de la autoría, ¿no? Efectivamente, estamos de acuerdo con los técnicos del MANAC en el hecho de que pueda relacionarse con ese pretérito maestro de Támara, con el ahora conocido como Alonso Gallego y que en algún momento ha costado también deslindar de su otro pintor, Andrés de Melgar, pero efectivamente son tablas muy heterogéneas entre sí, aunque con un estilo bastante definido. Es un pintor bueno, pues con una cierta intuición para la perspectiva, con un cierto cuidado a la hora de trabajar las vestimentas, pero sobre todo con unos rostros también muy característicos, como en cierto modo se estila en toda la obra de Alonso Gallego. Nada hay de, bueno, pues de discrepante para atribuir estas tablas a Gallego y efectivamente pues pueden estar en esa situación, más allá de que la mayor floja o la mayor flojedad de algunas de esas tablas pues nos haga situarlas seguramente pues en el taller o en las proximidades de este pintor. Bien es cierto que a esto debemos añadir otra problemática y es, ya lo trataremos en la publicación, pero es que cómo se pudo forjar este encargo si tenemos en cuenta que ya en 1497 este Alonso Gallego está situado en el ámbito de Nájera y concretamente vinculado a trabajos, por ejemplo, Santo Domingo de la Calzada, en Calahorra, es decir, en todo ese entorno trabajando y además de manera muy activa y nada tiene que ver San Pedro de Montes con ese entorno geográfico, más allá de que, bueno, quizá algún monje, desde luego no un prior, que también hemos registrado la lista de priores, no parece que ninguno procediese de ese entorno, pero que nos sitúa seguramente pues, ante algún encargo y algún vínculo que hoy por hoy desconocemos. Pues para terminar esta investigación que comienza con la aparición en una cajonera de una sacristía de unos fragmentos de tracerías góticas, pues nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Nos ha llevado también a especular en cuanto a autoría, pues con la presencia no solamente de Alonso Gallego, sino seguramente de su taller por la diferente calidad y técnica de ejecución de algunas de las tablas. Y con esto simplemente terminamos con la imagen actual de ese retablo pintado que viene a ser pues, casi como una evocación o un algo nostálgico, ¿no? Que nos encontramos en un entorno patrimonial desde luego privilegiado y al que afortunadamente pues, ahora también le podemos atribuir y podemos conocer pues, uno de los bienes que en su día emigraron. Ahí veis todavía situada sobre la mesa de fábrica de lo que es el altar pintado, pues la Virgen Napolitana, que ahí se sitúa. Y muchas gracias por vuestra atención, que a estas horitas ya tiene mérito.
Bueno, damos por finalizada la sesión de la mañana. Nos volvemos a ver a las 4 y, como muy bien han dicho Sergio y Josemi, si queréis ver a Andrés de Melgar o Alonso Gallego y Andrés de Melgar, pues pasaros por la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.